Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección Libros en Movimiento, que cada martes compartimos con todos ustedes. Este día estamos iniciando en la semana, sí, la segunda semana de diciembre o primera, sí, segunda semana, en el cual estamos inaugurando también un nuevo set, donde ustedes pueden ver que ya estamos de Navidad. Este día estaremos hablando sobre un libro que hemos estado dándole seguimiento que se llama Charlie de Chocolates. Este libro, Charlie y la fábrica de chocolates, ya hace como más semanas hemos estado hablando acerca de él. Pero en esta sección Libros en Movimiento, ustedes también pueden ser partícipes con nosotros. ¿Y cómo lo pueden hacer? Hay dos formas. La primera, como ustedes saben, es en la caja de comentarios, escribiendo sus mensajitos en la caja de comentarios, en donde ustedes pueden consultar, pueden hacer preguntas, pueden también compartir ideas o alguna información que ustedes tengan acerca de lo que vamos leyendo, que en este caso sería Charlie y la fábrica de chocolate. Y también está el número telefónico a través de WhatsApp al número 503, que sería la extensión 503, 73 51 85 86, en el cual también ustedes me pueden llamar ahorita que estamos en vivo y podemos tener esa interacción también. Si ustedes quieren leer, tienen alguna pregunta o alguna consulta, lo pueden hacer. Y también lo pueden hacer a través de mensajitos por WhatsApp, en el cual vamos a estar contestando a sus interrogantes. Además, también decirles de que como le damos continuidad, se llama Libros en Movimiento porque se le da continuidad al libro. Es decir, que cada semana vamos teniendo ese cambio, esa rotación de los libros. Y en esta semana nos tocó Charlie y la fábrica de chocolates. Vamos a empezar recordando cuáles son los sucesos o cuáles son los momentos que hemos estado leyendo y también hacerle recordar de cuál es la editorial que nosotros estamos usando. Nosotros estamos usando la editorial Alfaguara Juvenil. Ustedes pueden tener distintas ediciones o distintas editoriales que ustedes también pueden leer conjunto con nosotros. Pero nosotros estamos leyendo la editorial Alfaguara Juvenil, en el cual también en la primera semana estábamos hablando acerca de el autor, la editorial, y también decíamos que esta editorial cuenta con dibujos que fueron, bueno, ilustraciones que fueron hechas por Find Jacket. Y también, pues, este libro, recordemos que los libros que hemos estado leyendo, la versión original está en inglés. Entonces, en este caso, esta obra ha sido traducida al español por Verónica Heath. Entonces, eso es como lo primero que estábamos hablando. La primera semana, el autor, estábamos hablando, conocimos los personajes que van a dar a la narración. También conocimos la familia de Charlie y eso fue lo primero. Luego de ahí, en la semana, estuvimos hablando también acerca de cuáles eran los obreros que estaban en la fábrica, que también recordemos que que la gente se preguntaba, que todavía no hemos conocido quiénes son, pero que si nosotros tenemos el recuerdo de la película, vamos a ver cuáles son esos personajes. Entonces también encontramos el capítulo de los billetes, en donde ¿cómo se llama? Willy Wonka hace esto de marketing. Estábamos hablando también un tema que salió en el transcurso, que fue el marketing dentro de la obra, y que para mí me pareció muy interesante conocer o saber de que desde que se hizo, o tal vez tenía nociones de marketing en ese tiempo, porque nos presenta ese marketing dentro de las barras de chocolate. Y eso fue como lo que estuvimos hablando en la segunda parte, por decirlo así. Pero ahora vamos a empezar en la página
quiero ver, en la página 45, en la sección número 8, que se llama Se encuentran otros 2 billetes dorados. Recordemos que ya habíamos recapitulado y habíamos dicho de que el primero había sido una niña que los padres le compraban todos los billetes. Luego de ahí también está una niña que masticaba chicle. Ah, no, que era el que los papás habían contratado a personas para que abrieran las barras de chocolate y así poder ganarse esa barra y al final le sale la barra de chocolate. Y ahora vamos a hablar acerca de... Ah, y también habíamos dicho de que se acercaba el cumpleaños de Charlie y los abuelos y la familia le habían comprado, porque en ese entonces habían comprado, era como el único momento en donde compraban barras de chocolate y se las regalaban a Charlie. Entonces era para su cumpleaños y es ahí que nos habíamos quedado. Entonces ahora vamos a hablar acerca de se encuentran otros 2 billetes dorados. Aquella tarde, el periódico del señor Bucket anunciaba el descubrimiento no solo del tercer billete dorado, sino también del cuarto billete. 2 billetes dorados encontrados. Hoy gritaron los titulares. Ya solo falta uno. Está bien, dijo el abuelo Joe, cuando toda la familia estuvo reunida en la habitación de los ancianos después de la cena. Oigamos quién los ha encontrado. El tercer billete, leyó el señor Bucket, manteniendo el periódico cerca de su cara porque sus ojos eran débiles y no tenían dinero para comprarse unas gafas. El tercer billete lo ha encontrado la señorita Violet Beurage. No sé exactamente cómo se pronuncia el apellido, pero es como Beauregard, algo así. Reinaba, lo vamos a conocer como Violet, reinaba un gran entusiasmo en la casa de la señorita Violet cuando nuestro periodista llegó para entrevistarla, a la afortunada joven. Las cámaras estaban en plena actividad, estaban llenas de fongosos en los flasher y la gente se empujaba y daba codazos intentando acercarse un poco más a la famosa muchacha. Y la famosa muchacha estaba de pie sobre una silla en el salón, agitando frenéticamente el billete, dorado a la altura de su cabeza como si estuviera llamando un taxi. Hablaba muy deprisa y en voz muy alta de todos, pero no era fácil oír lo que decía, porque al mismo tiempo mascaba furiosamente un trozo de chicle. Normalmente yo suelo mascar chicle, gritaba, pero cuando me enteré de estar, cuando quiero ver, frenéticamente a la altura de su cabeza. Hablaba muy deprisa y en voz muy alta con todos, pero no era fácil oír lo que decía, porque al mismo tiempo mascaba furiosamente un trozo de chicle. Normalmente yo suelo mascar chicle, gritaba, pero cuando me enteré de este asunto de los billetes del señor Wonka, dejé a un lado el chicle y empecé a comprar chocolatinas con la esperanza de tener suerte. Ahora, por supuesto, he vuelto a mascar chicle. Adoro el chicle. No puedo pasarme sin él. Lo mastico todo el tiempo, salvo unos pocos minutos a la hora de las comidas, cuando me lo quito de la boca y me lo pongo detrás de la oreja para conservarlo. Ay, no, guácala. Si ustedes se fijan, también encontramos a ella, que es Violet, en el cual masca chicle. Si nosotros, digamos, fuera real eso de que un niño mascara chicle todo el tiempo, recordemos que el chicle produce caries en los dientes. Entonces me imagino, si no, bueno, hasta ahorita no dice de que se lava los dientes o tiene ese proceso de limpieza de los dientes, porque si dice que pasa todo el día mascando chicle, me imagino que los dientes tendrán un proceso de caries, me imagino. O tal vez puede ser de que en ese tiempo tal vez no se daba la caries, pero no creo porque, por ejemplo, si uno no se lava los dientes y masca chicle, el azúcar lo que hace es contaminar la dentadura. Pero también... Lo más asqueroso es que se lo ponga
atrás de las orejas. Guácala. Sí, porque, pero no sé cuál es, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo he visto, por ejemplo, en niños pequeños que mascan chicle, hacen bombas y luego de ahí no quieren como perder el, la goma o sea, no quieren dejarlo perder y lo que hacen es no lo botan y siguen comprando chicle. Eso he visto, pero también eso de que se lo pongan aquí en la oreja es como extraño, pero también en las escuelas, no sé si les ha pasado, no sé si solamente en El Salvador o en las demás, antes los niños ponían los chicles debajo de los pupitres, pero no sé si es un comportamiento infantil o un comportamiento de niñez, en esa etapa de la niñez, o bueno, no sé, pero es lo que nos presenta en sí el libro. Pero también es muy interesante bueno, no sé, eso me pongo a pensar de que cómo un niño puede estar mascando chicle todo el tiempo, no puede, o sea, no presenta ningún síntoma de caries y al mismo tiempo es contaminación al ponérselo detrás de las orejas. Entonces, para mí es algo así como extraño. Si quieren que les diga la verdad, simplemente no me sentiría cómoda si no tuviese ese trocito de chicle para mascar durante todo el día. Es cierto, eso también me trae como a esa pregunta. ¿Habrá un síntoma o no sé si es una enfermedad, no es enfermedad, si le llaman enfermedad a los procesos de mascar chicle? Porque si masca y masca chicle, me imagino que se le podría diagnosticar con un término médico. ¿Cómo así? Que digamos que cuando a veces uno le tiene miedo a las arañas, le dicen aracnofobia, algo así. Pero mascar chicle no sé, así que si ustedes saben o conocen, también pueden escribirnos, nos pueden llamar al número telefónico 7351-8586. Recuérdenlo. Entonces, es cierto, mi madre dice que eso no es femenino y no hace buena impresión ver las mandíbulas de una chica subiendo y bajando todo el tiempo, como las mías. Pero yo no estoy de acuerdo. Además, ¿quién es ella para criticarme? Porque si quiere mi opinión, yo diría que sus mandíbulas suben y bajan casi tanto como las mías cuando me grita a todas las horas. Entonces, imagínense también, o sea, tiene el personaje también tiene conciencia al decir, pues, o sea, si yo mastico chicle y mi mamá me grita, pasa gritando todo el día, es lo mismo, o sea, pero en el sentido de que lo hace como una comparación de hablar, de eso de gesticular. Además, ¿quién es ella para criticarme? Porque si quiere mi opinión, yo diría que sus mandíbulas le suben y bajan casi todo como cuando ella me grita a todas horas. Vamos, Violeta, dijo la señorita, desde un rincón del salón donde se había subido encima del piano para evitar que la arrollase la multitud. Está bien, mamá, no te pongas nerviosa, gritó la señora Beurech, y ahora prosiguió volviéndose otra vez a los periodistas. Puede que les interese saber que ese trozo de chicle que tengo en la boca lo llevo masticando desde hace más de 3 meses. Esto es un récord. He batido el récord alcanzando por mi amiga, la señorita Cornelia Prinzmetal. Vaya, sí me enfado. Ahora ese trozo de chicle es mi más apreciado tesoro. Por las noches le pego a uno de los barrotes en mi cama y por las mañanas sigue tan bueno como siempre. Eh, Quizás un poco duro al principio, pero en cuanto lo mastico 2 o 3 veces, se habla enseguida. Antes de empezar a masticar para batir el récord mundial, solía cambiar mi chicle de una vez al día. Lo hacía al ascensor cuando volvía de la escuela, porque en el ascensor, porque buscaba pegar los trozos de chicle que me quitaba de la boca en uno de los botones del ascensor. Si ustedes se fijan, esto del ascensor es bien interesante porque si nosotros vemos que el chicle genera contaminación y ella lo pegaba en los botones y en el ascensor, y el ascensor, o sea, produce esa contaminación, o sea, era muy, o sea, era muy contaminante para mí. Porque entonces,
Esas personas que viniesen después de mí y apretase el botón, se quedaba con mi trozo de chicle pegado al dedo. Ja, 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 ja. Y vaya escándalo que armaban algunos. Los mejores resultados se obtenían con mujeres que llevaban un par de guantes muy caros. Oh sí, estoy contentísima de ir a la fábrica del señor Wonka. Y tengo entendido que después va a dar chicles suficientes para el resto de la vida. ¡Bravo! ¡Hurra! Tenemos tenemos un mensaje. Dice, cuando estoy en el trabajo no puedo parar de masticar chicle o de comer algo. Trabajo de 8 a las 17, serían las 5:30 y salgo cada 2 horas más o menos a tomar el aire. En esas 2 horas en las que estoy en la oficina tengo la necesidad de comer chicle constantemente. Gasto una medida de 2 paquetes de 10 al día. He intentado no hacerlo, pero no me concentro y tengo ganas de salir todo el tiempo, así que al final vuelvo a los chicles. Interesante. O sea, es como algo, como una obsesión. Es como una ansiedad. Ansiedad. Es una fijación. Ajá. Puede ser ansiedad, estrés, lo que produce la adicción a estar masticando chicle. Ajá. Entonces, también es como, para mí, no sé cómo le podríamos llamar, pero sería un trastorno, no sé, no creo que sea alimenticio, pero puede ser un tipo de trastorno. Pero sí es muy interesante eso del masticar chicle, porque siempre cuando nosotros estamos pequeños, en las escuelas o la familia, tienen ese como, o bueno, al final en todo el entorno, por ejemplo, en las tiendas, en los lugares que ustedes encuentren, van a encontrar esos documentos, o no esos documentos, no, sino que esos chicles, esas cajitas en el cual ustedes van a poder comprar o compran, o a veces hay marcas que no las vamos a decir porque no las vamos a decir, pero que venden la publicidad, el marketing y dicen eso de que te hacen una sonrisa bonita, que te aclaran los dientes, etcétera, lo que vende el marketing. Pero al final, si ustedes se fijan, el chicle siempre va a tener ese colorante, endulzante, azúcares que hacen o que dañan la dentadura. Un día, Teléfono. sí, permítanme. Hola, dice, debe ser estrés o ansiedad o una adicción. Sí, es lo que decíamos hace ratito, de que así como a veces nosotros también tenemos esa ansiedad, no sé si también les habrá pasado ahora con las mascarillas. Hagamos un ejemplo de la mascarilla. No sé si, por ejemplo, si nosotros salimos de nuestra casa hacia el trabajo o algún lugar, digamos, que vas a tener mayor tiempo fuera de la casa, uno se coloca la mascarilla por protección, pero no sé si a ustedes les ha pasado o les pasa de que hay un momento en donde como que el aire o el oxígeno, o sea, uno no respira bien, entonces tiene como ¿cómo se dice? Cuando se desespera, ya me hacer ansiedad. Sí, ansiedad, pero desesperación, exacto, en el cual uno se quita la máscara para poder oxigenar. Entonces, en este caso, como dice la amiga, también el chicle, al uno masticar chicle, a veces lo hace por ansiedad, por estrés, o por relajación, o a veces por gesticular, porque a veces el chicle aporta eso, digamos, de hacer el ejercicio de la mandíbula. Entonces, para mí, yo considero que eso puede ser. También nos dice, hola, dice, ¿se puede dañar los dientes y mandíbula? Sí, es lo que nosotros decíamos, de que, o sea, el chicle por ser, o sea, la fórmula, ¿verdad? Que es azúcares, endulzantes, colorantes, etcétera, amigos. Entonces, por eso es lo que se produce las caries. Entonces, por eso hay que tener como esa conciencia de decir, va, si vamos a masticar chicle o vamos a comer dulces, después lavarnos los dientes, o si, bueno, si estás en control de los dentistas, también es bueno
Por eso, para que te dé las indicaciones de cómo hacer Y si ese se proceso. vuelve así como incontrolable el deseo, hay que ir a donde un psicólogo o alguien que le ayude a manejar la ansiedad. Sí, porque aquí lo estamos viendo como un proceso del personaje que tiene esa ansiedad o esas ganas de estar masticando chicle. Entonces, pero yo siento que si hay una persona o alguien que tiene ese tipo de, que no puede dejar de masticar chicle, uno de los consejos sería de que vaya donde una persona profesional que lo pueda atender y que también le pueda decir cómo poder manejar ese proceso de ansiedad. Exacto. Una niña odiosa, dijo la abuela Josephine. Despreciable, dijo la abuela Georgina. Un día tendrá un pegajoso final. Mascando tanto chicle, ya lo verás. ¿Y quién encontró el cuarto billete dorado? Papá preguntó Charlie. Déjame ver, dijo el señor Bucket, escrutando el periódico. Ah, sí, aquí está el cuarto billete dorado. Leyó. Lo encontró un niño llamado Mike TV. Apuesto que es otro mal bicho, musculló la abuela Josephine. No interrumpas, abuela, dijo la señora Bucket. El hogar de los TV, dijo el señor Bucket, prosiguió con la lectura, estaba abarrotada como todos los demás de entusiastas visitando cuando llegó nuestro reportero, pero el joven Mike TV, el afortunado ganador, parecía terriblemente disgustado con todo este asunto. ¿No ven que estoy mirando la televisión?, dijo furioso. Me gustaría que no me interrumpiesen. El niño de 9 años estaba sentado y levantado en un uniforme aparato de televisión con los ojos pegados a la pantalla y mirando una película en la que un grupo de gángsters disparaba sobre otro grupo de gángsters con ametralladoras. El propio Mike TV tenía en sus manos no menos de 18 pistolas de juguete de varios tamaños colgando del cinturón alrededor de su cuerpo, y de una vez cuando daba un salto en el aire disparaba una media docena de descargas con una y otra arma. Silencio, gritaba cuando alguien intentaba hacerle una pregunta. ¿No les he dicho que no me interrumpan? Este programa es absolutamente magnífico. Es estupendo. Lo veo todos los días. Veo todos los programas. Todos los días, aún hasta hasta los malos, en los que no hay disparos. Lo que más me gusta son los de esos gángsters son fantásticos, especialmente cuando empiezan a llenar o a tirarse los dientes con nudillos de acero. Caray, lo que yo daría por poder hacer lo mismo. Eso sí que es vida, es estupendo. Y es suficiente, estalló la abuela Josephine. No puedo soportar seguir oyéndolo. Ni yo, dijo la abuela Georgina. Es que todos los niños se portan ahora como mocosos y estamos oyendo. Claro que no, dijo el señor Bucket, sonriendo a la anciana de la cama. Algunos sí, por supuesto, en realidad bastante lo hacen, pero no todos. Y ahora solo queda un billete, dijo el abuelo George. Es hora, dijo la abuela Georgina, y tan seguro como que mañana por la mañana tomaré sopa de repollo para la cena. Ese billete irá a manos de algún otro crío desagradable que no lo merezca. Acá, al presentar o al leer el siguiente personaje, que sería Mike TV, también encontramos como otros elementos que también pasan en la etapa de la niñez. Antes, bueno, no sé si antes, vamos a hablar de antes. Antes la niñez, digamos, al no tener la tecnología, como por ejemplo la TV, digamos, y la radio, en aquel entonces no existía. Entonces los niños jugaban afuera de sus casas, pelota, etc. En cambio, acá nos presentan de que ya hay un tema de tecnología que tal vez estamos hablando cuando estamos iniciando el proceso de la era tecnológica de la televisión, porque la televisión a inicios de los siglos, o sí, vea, siglo XX, no, del siglo XX o en los años 60, ajá, 50 empezó esta era de la televisión. Entonces, si ustedes se fijan, él estaba también adelantado a su
adelantado exactamente a su momento histórico, podemos decirlo así, pero también nos presenta un comportamiento del infante adictivo a la televisión, que ahora lo podemos ver, adicción a los celulares, adicción a las tabletas, adicción a las computadoras. ¿Por qué? Porque también podríamos decir que hay un adelanto de las situaciones que pasan, porque imagínense, si los papás no les decían nada y lo ponían a ver televisión para que no se portara mal o digamos, no se portara mal o no estuviera molestando, también es algo raro. Pero ahora, no sé si ustedes se fijan, o no sé si sus familiares o las familias que tienen, ustedes pueden ver que para que el niño no esté molestando, le dan la tablet. Para que el niño no esté no sé qué, le dan el celular. Pero también hay una ventaja y una desventaja. No estamos diciendo de que, o sea, es adictivo, vean. Aunque la verdad podríamos decir que sí. ¿Sí? Tenemos un mensaje de las aventuras de Lempita. Dice, hola, Lempita. Hola. Qué bonita decoración. Ah, gracias. Sí, hemos decorado un poco acerca. Bueno, tenemos el nacimiento por la Navidad. Y acá también creo que hemos intentado crear algo. Un nuevo ambiente, exacto, Lempita. Pero gracias. Cada vez vamos como mejorando un poco. Y así poco a poco vamos como haciendo nuevos espacios. Entonces, estábamos hablando de que Mike TV, o sea, esa adicción que tiene por la televisión y que ahora los padres les dan las tablets, les dan los teléfonos. Y lo decía, o sea, pero a veces es bueno y a veces es malo. Bueno, porque a veces también se inicia como un proceso cognitivo en la etapa de la infancia en donde pueden manejar nueva tecnología, hay nuevos procedimientos de cómo utilizar botones, etcétera, etcétera. Y también es adictivo porque, por ejemplo, hay niños hay personas o jóvenes, lo que sea, que si no tienen una televisión o si no tienen un celular o no pasan ahí o no están jugando, se sienten como, ¿cómo podríamos decir? Desesperado, entonces se convierte en una adicción. Entonces yo siento de que hay que tener esa regulación de la tecnología en nosotros, porque, o sea, o no todo es tecnología o no todo es procesos de conocimiento, que sea, pero es tener como esa regulación acerca de los procesos tecnológicos, que en este caso para mí el libro nos presenta como un adelanto de lo que iba a venir o iba a hacer o iba a suceder. Ajá. Continúa diciendo las aventuras de Lempita. Aquí estoy escuchando. Ah, muchas gracias. Muchas gracias, Lempita. Entonces, al tener esos dos personajes, solo nos queda un billete, en el cual, en el siguiente capítulo, habla acerca el abuelo Joe se arriesga. Es el título. Al día siguiente, cuando Charlie volvió de la escuela y entró a ver a sus abuelos, se encontró con solo el abuelo Joe. Estaba despierto. Los otros tres roncaban ruidosamente. Shh, susurró el abuelo, e indicó a Charlie que se acercase. Charlie lo hizo de puntillas y se detuvo junto a la cama. El anciano le sonrió maliciosamente y luego empezó a buscar algo metiendo en la mano debajo de la almohada. Cuando su mano volvió a salir, llevaba un antiguo monedero de cuero aferrado entre los dedos. Cubriéndose con las mantas, el anciano abrió el monedero y le dio la vuelta. De él cayó una moneda de plata de 6 peniques. Es mi botón secreto, susurró. Lo demás no saben que lo tengo. Y ahora tú y yo vamos a hacer un último intento para encontrar el billete restante. ¿Qué te parece? Pero tendrás que ayudarme. ¿Estás seguro de que quieres gastarte tu dinero en eso, abuelo?, murmuró Charlie.
Claro que estoy seguro, exclamó excitado el anciano. No te quedes ahí discutiendo. Yo tengo ganas como tú de encontrar ese billete. Toma, coge el dinero, vete corriendo a la tienda más cercana, compra la primera chocolatina de Wonka que veas, tráela aquí y la abriremos juntos. Charlie cogió la pequeña moneda de plata y salió rápidamente de la habitación. Al cabo de 5 minutos estaba de vuelta. ¿Ya la tienes?, susurró el abuelo Joe, con los ojos brillantes. Charlie hizo un gesto afirmando con la cabeza y le enseñó la chocolatina, sorpresa de nuez Wonka. Decía en el envoltorio. Bien, murmuró el anciano, incorporándose en la cama y frotándose las manos. Ahora ven aquí y siéntate a mi lado, y la abriremos juntos. ¿Estás preparado? Sí, dijo Charlie, estoy preparado. No acuerdo. De acuerdo, ábrela tú. No, dijo Charlie, tú la has pagado. Hazlo tú. Los dedos del anciano temblaban terriblemente mientras intentaba abrir la chocolatina. La verdad es que no tenemos ninguna esperanza, murmuró, riendo nerviosamente. Sabes que no tenemos ninguna esperanza, ¿verdad? Sí, dijo Charlie. Lo sé. Los dos se miraron y empezaron a reír nerviosamente. Claro, dijo el abuelo Joe, que siempre existe una pequeñísima posibilidad de que pueda ser esta. ¿No estás de acuerdo? Sí, dijo Charlie, por supuesto. ¿Por qué no lo abres, abuelo? Todo a su tiempo, mi querido muchacho, todo a su tiempo. ¿Cuál de los dos extremos crees que tú deberías de abrir primero? El que está más lejos de ti. Desprende un pedacito de papel, pero no lo bastante para que no podamos ver nada aún. Sí, dijo el anciano. Sí, ahora un poquito más. Haz tú, dijo el abuelo Joe. Yo estoy demasiado nervioso. No, abuelo, debes hacerlo tú mismo. Está bien, ahí vamos. Y rasgó el envoltorio. Los dos miraron lo que había debajo y era una chocolatina nada más. A la vez, los dos vieron el lado cómico de la situación y estallaron en sonoras carcajadas. ¿Qué diablo ocurre?, exclamó la abuela Josephine, despertándose de repente. Nada, nada, dijo el abuelo Joe. Vuelve a dormirte. Entonces, eso también en este capítulo eh, es bien interesante la situación que presenta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, los abuelos más que todo presentan esas situaciones que hacen con los nietos. Que a veces, por ejemplo, el abuelo puede tener dinero y a escondidas le da el dinero a su nieto y le dice, mira, para comprar dulces o para comprar bombones o para comprar galletas. ¿Por qué? Porque lo hacen como de corazón, o sea, es como, sí, sí lo he guardado, pero al mismo tiempo es como, aquí está para que tú tengas esa posibilidad de poder adquirir ese billete de Willy Wonka. Entonces, ese momento es para mí es muy impactante porque presenta el lado del abuelo o de los abuelos que dan todo por los nietos o también por los hijos. Entonces, es bien interesante eh, este capítulo. En el siguiente capítulo se habla, la familia empieza a pasar hambre. También recordemos que, o sea, tener una moneda, o sea, significaba poder comprar alimentación para todos, porque recordemos que como eran muy pobres, o sea, el dinero no era para malgastarlo. Y si ustedes se fijan, también aquí viene un punto muy importante del marketing. ¿Cómo hace que uno también se desespere por adquirir productos que tal vez en este momento, o sea, sí puede ser que te salga, estaban la posibilidad de que te saliera el billete, pero también encontrás esa situación de o compras el billete o te morís de hambre, que es el siguiente capítulo que vamos a ver si de eso se trata. Las 2 semanas siguientes hizo mucho frío, así como hoy aquí como hoy en el país está haciendo frío.
Primero llegó la nieve. Empezó a nevar de repente una mañana cuando Charlie se estaba vistiendo para ir a la escuela. De pie junto a la ventana, vio los enormes campos descendiendo lentamente de un helado cielo color de acero. Al llegar la noche había 4 pies de nieve alrededor de la casa y el señor Bucket tuvo que cavar un camino desde la puerta hasta la carretera. Después de la nieve vino una helada ventisca que sopló sin cesar durante días enteros. Qué frío hacía, todo lo que Charlie tocaba parecía estar de hielo, y cada vez que se aventuraba fuera de la puerta, el viento era como un cuchillo sobre sus mejillas. Si ustedes se fijan, eh, presenta de que ya había venido el invierno y que, como recordemos que la casa tenía hueco y que no era así como toda cerrada, el viento lo que hacía era generar esa problemática de tener un espacio frío. Tenemos un comentario. Dice, hola, se pueden dañar los dientes y ajá, eso ya. Roy dice, triste, no conocía a mis abuelos. Sí, no sé cómo decirte, pero, o sea, tú me estás diciendo de que no conociste, que estás triste porque no conociste a tus abuelos. Pues también lo que puedes hacer, amigo, de que si en este caso te puedes abocar, se le podría decir a los familiares y poder decir a ver si no tienen recuerdos, álbumes, fotografías o momentos donde me imagino que los padres a veces tienen fotografía o algún recuerdo que te pueda contar acerca de tus abuelos, o porque tu mamá o tu papá ha de saber exactamente, o sea, cómo fue, le puedes preguntar cómo se llamaba, en dónde nació, también le puedes preguntar cómo fue su proceso de, de qué, en esa etapa en donde, por ejemplo, sí, a ver si te conoció cuando estaba chiquito o no te conoció, o ver si hay fotografías, etcétera. O sea, hay un montón de cosas que podías preguntarle a tu mamá o a tu papá o a familiares que conozcan acerca del abuelo o de la abuela. Y otra forma de hacerlo es visitar hogares de ancianos para hacer labor social o de acercamiento con estas personas que muchas veces, algunas, están siendo olvidados por sus familiares. Exacto, y ese también es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan ahora en las redes sociales, por ejemplo en Facebook o en Twitter, muchas, no sé si le llaman asociaciones o casas de retiro o ¿cómo le llaman? ONGs. ONGs tienen casas en donde hay muchos ancianos que ya están jubilados o que llegan ahí o que los familiares los envían donde los cuidan. Entonces también lo que puedes hacer de que digamos, aunque no sea un abuelo de sangre, también puedes... puede adoptar un abuelo. Puede adoptar un abuelo en estas casas de hogares, en donde también, por ejemplo, yo conocía o sé de que a veces en la semana, por ejemplo, hay convivios con ellos, pero ahora con el coronavirus también es de tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que uno por ser el bien o por ayudar o por compartir pueda llevar también el virus. Y también recordemos de que ellos son personas más vulnerables que uno porque, digamos, sus defensas pueden estar bajas o presentan algún síntoma del corazón o por la presión o etcétera, etcétera, por la edad. Entonces, digamos, pero si tú vas a una casa de retiro o quieres ir, tomas las medidas de protección, el protocolo, etcétera, y puedes compartir con ellos. Sería como una de las recomendaciones que yo te haría. Entonces, lo que decíamos es que en la casa ya había llegado el invierno
y que ya estaba como introduciendo ese hielo dentro de la casa. Dentro de la casa, pequeñas corrientes de aire helada entraban en raudales por los resquicios de las ventanas y por debajo de las puertas, y no había sitio a donde ir para evitarlas. Los 4 ancianos yacían silenciosos y acurrucados en su cama, intentando ahuyentar el frío de sus huesos. El entusiasmo provocado por los billetes dorados había sido olvidado hacía mucho tiempo. Nadie en la familia pensaba en otra cosa los vitales problemas de mantener el calor y conseguir lo suficiente para comer. No sé qué ocurre en los días fríos, que da un enorme apetito. La mayoría de nosotros nos sorprendemos deseando espesos guisos calientes y tibios, trozos de pastel de manzana y toda clase de deliciosos platos calientes, y teniendo en cuenta que somos mucho más afortunados de lo que pensamos. A menudo obtenemos lo que deseamos, o casi, pero Charlie Bucket nunca ha tenido lo que deseaba porque la familia no podía permitirse, y a medida que el frío persistía, empezó a sentir un hambre devoradora. Los 2 chocolatinas, la que había recibido por su cumpleaños, ya se le habían comprado, ya lo había comprado el abuelo Joe. Hacía mucho tiempo que se había terminado, y todo lo que comía ahora eran esas escasas raciones de repollo 3 veces al día. Recordemos que al inicio o en la segunda, como en la, no sé, no recuerdo si fue en el primer capítulo, en el segundo capítulo, o en el tercero, que habla sobre las condiciones en el cual ellos se alimentaban. Recordemos que la alimentación básica que nos presentan en estos personajes son sopas de verdura, repollo y guisantes, creo que eran lo otro, pero eran como verduras. Y que se ponían una porción para toda la familia y mencionaban que solo los días domingos podían optar por la segunda, podían repetir la sopa. Entonces a eso también se refiere. Y de pronto esas raciones se volvían aún más escasas. Las causas de esto fue que la fábrica de pasta dentrífica, también recordemos que la pasta dentrífica era, es donde se hace la pasta de diente, donde trabajaba el señor Bucket, quebró inesperadamente y tuvo que cerrar. Enseguida el señor Bucket intentó conseguir otro empleo, pero no obtuvo suerte. Finalmente, la única manera de conseguir reunir unos pocos centavos fue la de barrer la nieve en las calles, pero esto no era suficiente para completar ni siquiera la 1/4 parte de la comida que necesitaban aquellas 7 personas. Recordemos que son 7 personas dentro de una casa que no tienen los recursos y que tampoco hay empleo. Entonces, era bastante difícil la situación económica de los personajes. La situación se hizo desesperada. El desayuno consistía ahora en una rebanada de pan para cada uno y el almuerzo, con suerte, en media patata cocida. Lenta pero inexorablemente los habitantes de la casita empezaron a morirse de hambre, y todos los días el pequeño Charlie Bucket, abriéndose paso entre la nieve, caminando de la escuela, debía pasar delante de la gigantesca fábrica de chocolate del señor Willy Wonka, y cada uno, a medida que se acercaba a ella, elevaba su pequeña nariz, respirando, olfateando el maravilloso aroma del chocolate derretido. A veces se quedaba inmóvil junto a los portones durante varios minutos, aspirando profundamente bocanadas de aire, como si estuviese intentando comerse el olor mismo. Acá podemos ver esa situación que nos presenta en los dibujos, que es Charlie viendo a la fábrica, y acá nos menciona de que hacía como respiraba el chocolate. Y recordemos que cuando uno hace chocolate o consume chocolate, el aroma es bastante dulce, bastante bueno. Ese niño, dijo el abuelo Joe, sacándolo la cabeza fuera de las mantas una helada mañana, ese niño tiene que tener más comida. Nosotros no importamos, somos demasiado viejos, pero preocupados de nada. Pero un niño
en edad de crecer, no puede seguir así. Ya casi parece un esqueleto. ¿Qué podemos hacer?, murmuró tristemente la abuela Josephine. Se niega a aceptar nuestras raciones. Su madre intentó poner en el plato de Charlie su propia rebanada de pan esta mañana durante el desayuno, pero él no quiso tocarla. Se la devolvió inmediatamente. Si ustedes se fijan, también aquí viene la conciencia del niño, porque, bueno, conciencia de ambos, porque, por ejemplo, los abuelos están diciendo que está en una etapa de crecimiento donde debe de comer lo suficientemente bien para poder crecer, poder desarrollarse, etcétera, pero al mismo tiempo el niño tiene conciencia y también le crean los personas crean la conciencia, porque dice de que aunque la mamá le dé la rebanada de pan que le toca a ella, el niño no se la come porque sabe de que, o sea, también hay un sustento por esa persona, por la familia o por el abuelo, etcétera. Y también eso es de admirar porque es como una familia muy unida y es una familia de, o sea, que todos deben de compartir. Es un muchacho estupendo, dijo el abuelo George. Merece algo mejor que esto. El crudo invierno seguía y seguía, y cada día Charlie Bucket adelgazaba más y más. Su cara se volvía aterradora, pálida y demacrada. La piel estaba tan estirada como sus mejillas que se adivinaban los huesos debajo de ella. Parecía poco probable que pudiera seguir así mucho más tiempo sin enfermar seriamente. Y ahora, tranquilamente, con esa curiosa sabiduría que tan a menudo parece adquirir los niños en tiempos difíciles, empezó a hacer pequeños cambios aquí y allá, en todo lo que hacía para conservar sus energías. Por la mañana, salía de su casa 10 minutos más temprano para poder caminar lentamente hacia la escuela, sin tener que correr nunca. Se quedaba tranquilamente sentado en la sala de la clase durante los recreos, descansando mientras los demás corrían fuera y lanzaban bolas de nieve y se revolcaban en ella. Todo lo que hacía ahora lo hacía lenta y cuidadosamente para evitar el agotamiento. Una tarde, mientras volvía a su casa con el helado viento dándole en la cara y sintiéndose incidentemente más hambriento de lo que se había sentido nunca, sus ojos se vieron atraídos por el brillo de un objeto plateado que había sobre la nieve junto a una alcantarilla. Charlie bajó la acera y se inclinó para examinarlo. Parte del objeto estaba enterrado en la nieve, pero el niño vio inmediatamente lo que era. ¿Qué será? Si ustedes recuerdan, la película pasa esta escena esta escena en donde él viene como de la escuela y va a su camino, pero en este caso menciona que es un objeto que está enterrado en la nieve y en la... Está dentro de la alcantarilla. Y, ajá, y eso les iba a decir, que me pareció muy curioso, de que en la película el billete se encuentra, no sé si en la alcantarilla, creo. Moneda. O la moneda, ajá, se encuentra en la alcantarilla. Era una moneda de 50 peniques. Rápidamente miró a su alrededor. ¿La acabaría de perder alguien? No, esto era imposible, puesto que parte de la moneda estaba enterrada. Varias personas pasaban a su lado apresuradamente, las barbillas hundidas en los cuellos de sus abrigos, sus pasos crujiendo sobre la nieve. Ninguno de ellos parecía estar buscando dinero. Ninguno de ellos prestaba la más mínima atención al niño agachado junto a la alcantarilla. Entonces, esta moneda de 50 centavos era suya. ¿Podía quedarse con ella? Cuidadosamente Charlie la extrajo de la nieve, estando húmeda y sucia, pero en perfectas condiciones, una moneda de 50 centavos para él solo. Lo sostuvo fuertemente entre los dedos temblorosos, mirándola. En aquel momento, esa moneda solo significaba una cosa para él. Significaba comida. Automáticamente Charlie se volvió y empezó a buscar la tienda más cercana. Solo quedaba a 10 pasos. Era una tienda de periódicos y revistas. La clase de tienda que vende también gasolina y cigarrillos. Lo que haría, se dijo rápidamente, sería comprarse una sobredosis de chocolina y comérsela toda.
mordisco a mordisco, ahí mismo y en ese momento. Y en el resto del dinero lo llevaría a su casa y se lo entregaría a su madre. Si ustedes se fijan, la moneda en sí es un símbolo de riqueza o de dinero, digamos. Si ustedes se fijan, Charlie se lo encuentra y piensa, en comida, pero también piensa, o sea, porque también está pensando en la forma de niño, donde dice, con este dinero también puedo comprar chocolatinas y comer, y todavía si me sobran, o sea, puedo también dárselo a mis familiares, lo que sobra. Pero veamos a ver qué sigue. El que sigue se llama El Milagro. Charlie entró a la tienda y depositó la húmeda moneda de 50 peniques sobre el mostrador. Una delicia de chocolate y caramelo batido de Wonka, dijo, recordando cuánto le había gustado la que recibía por su cumpleaños. El hombre que estaba detrás del mostrador parecía robusto y bien alimentado. Si ustedes se fijan, aquí también está otro de los dibujos, en donde, no sé si se ve por allí o por aquí, donde está pidiendo la chocolatina y es robusto, como menciona acá, y bien alimentado. Tenía gruesos labios y redondas mejillas y un cuello muy gordo. La grasa de su papada rebosaba el cuello de su camisa como un anillo de goma. Se volvió y alargó el brazo para coger la chocolatina y luego se volvió otra vez y se le entregó. Se la entregó a Charlie. Charlie se la arrebató de las manos y rápidamente desgarró el envoltorio y le dio un enorme mordisco. Luego le dio otro y otro, y qué alegría de poder llevarse a la boca grandes trozos de algo dulce y sólido. Qué maravilla, placer poder llenarse la boca de exquisita y sustancia comida. Me parecía a mí que necesitaba eso, hijo. A mí, dijo amablemente el tendero. Charlie afirmó, con la cabeza, la boca llena de chocolate. El tendero puso el cambio sobre el mostrador. Calma, dijo. Puede venir un dolor de estómago si te la tragas así, sin masticar. Recordemos de que Charlie, o sea, tenía ese gusto por la chocolatina porque pasaba por ahí, por la fábrica y sentía el olor del chocolate y solo pensaba en adquirir chocolate. Charlie siguió devorando la chocolatina. No podía detenerse y en menos de medio minuto la golosina entera había desaparecido. Charlie estaba sin alimento, pero se sentía maravilloso, extraordinariamente feliz. Alargó una mano para coger el cambio y entonces hizo una pausa. Sus ojos estaban justamente a ras del mostrador, mirando fijamente la moneda de plata. Las monedas eran todas de 5 peniques. Habían 9 en total. Ciertamente no importaba que se gastase una más. Creo, dijo en voz baja, creo que me comeré otra chocolatina. Dijo, de la misma clase que la anterior, por favor. ¿Por qué no? Dijo el tendero, alargando el brazo y cogiendo otra deliciosa chocolatina y caramelo batido al instante. La colocó sobre el mostrador. Charlie la recogió y rasgó el envoltorio y de pronto debajo del papel vio un brillante destello de oro. El corazón de Charlie se detuvo. Era un billete dorado, gritó el tendero, saltando medio metro en el aire. Tienes un billete dorado, has encontrado el último billete dorado. ¿Qué te parece? Venga todos, vengan a ver esto. El chico ha encontrado el último billete dorado de Wonka. Ahí está, lo tiene en la mano. Parecía que el tendero le iba a dar un ataque. En mi tienda, además, gritó. La encontró aquí mismo, en mi propia tienda. Que alguien llame a los periódicos deprisa, que se lo haga saber. Tené cuidado, hijo, no lo rompas. No lo rompas al desenvolverlo. Desenvolverlo. Eso es un tesoro. En pocos segundos había un grupo de una veintena de personas apiñadas alrededor de Charlie y mucho más se abrían camino a empujones para entrar en la tienda. Todo el mundo quería ver el billete dorado y a su afortunado descubridor.
¿Dónde está? Gritó el alguien, levantando. Así todos podremos verlo. Allí, allí, ahí, gritó otro. Lo tienen en la mano, mirad cómo brilla de oro. Me gustaría saber cómo se la arregló para encontrarlo, gritó un niño furioso. Yo llevo semanas enteras comprando 20 chocolatinas al día. Piensa en todas las golosinas que podría comer gratis, dijo el niño en- envidiosamente durante toda la vida. Recordemos también aquí que también presenta eso de la envidia, que es uno de los elementos que a veces se da, porque por ejemplo, están dentro de una situación o el contexto es el billete y o sea, y compras y compras y compras, que es lo que te decía, lo del Ya marketing. llevaba como cuatro chocolates, como cuatro o cinco Cuatro, chocolates. el que la que le regaló de cumpleaños, el que el abuelo le dio, eh, El que compró el de la, ajá, que le entregó. Luego de ahí, con este dinero, compró una chocolatina, dos. compró la primera, que se la comió, y luego esta que la compró, dijo que una más y era como, La pero, cuarta la vencida. ajá, exacto. También eso es muy interesante. Y, ajá, y estábamos diciendo de que eso de la envidia, que supuestamente el niño compraba y compraba y nunca había encontrado el, digamos, el envoltorio de Willy Wonka. Creo, dijo en voz baja, creo que me comeré, que decían otra chocolatina, y mencionaba de que el niño estaba furioso porque él había encontrado la última chocolatina. Ese pobre flacucho lo necesitará, dijo una niña. Eh, Charlie no se había movido, ni siquiera había extraído el billete dorado que envolvía la chocolatina. Estaba inmóvil, sosteniéndola, apretándola con ambas manos, mientras la multitud gritaba y se apretujaba a su alrededor. Se sentía mareado, invadido por una extraña sensación de ligereza igual eh, que se estuviera flotando en el aire como un globo. Sus pies no parecían tocar el suelo. Podía oír los fuertes latidos de su corazón de algún sitio cerca de su garganta. En ese momento se percató de que una mano se había posado livianamente sobre su hombro y cuando levantó la vista vio que había un hombre junto a él. Escucha, susurró este. Te lo compraré. Te daré 50 libras por él. ¿Qué te parece? Y también te daré una nueva bicicleta, ¿de acuerdo? ¿Estás loco? Gritó una mujer que estaba cerca de él. Vaya, yo le diría 200 libras por este billete. ¿Quieres vender este billete por 200 libras, jovencito? Ya es suficiente, gritó el gordo tendedero, abriéndose paso entre la multitud y cogiendo a Charlie firmemente por su brazo. Dejen en paz al muchacho. ¿Quieren? Abran paso, dejen salir. Y a Charlie, mientras le conducía a la puerta, le susurró: No dejes que nadie se lo quede. Llévatelo a tu casa deprisa, antes que lo pierdas. Llévatelo a casa, deprisa. Corre todo el camino y no te detengas hasta llegar ahí. ¿Has entendido? Charlie asistió. ¿Sabes una cosa? Dijo el tendero. Hacía una pausa y sonriendo a Charlie. Tengo la sensación de que necesitarás un golpe de suerte como este. Me alegro mucho de que lo hayas conseguido. Buena suerte, hijo. Gracias, dijo Charlie, y salió a la calle echando a correr sobre la nieve lo más deprisa que sus piernas se lo permitían. Y cuando pasó frente a la fábrica de Willy Wonka, se volvió y agitó la mano y cantó: Ya nos veremos muy pronto. Y 5 minutos más tarde llegaba a su casa. Acá también podemos experimentar o encontramos una de las situaciones interesantes que a veces pasa. De que a veces pasa de que, por ejemplo, vamos a poner una hipótesis. O sea, uno compra un vigésimo de un billete de la lotería. Y a veces uno, digamos, compra, y a veces uno, digamos, tiene la suerte de que cae, vea, el billete. Entonces, se dice que es como algo como de suerte, porque, digamos, has comprado y de repente va a haber un momento en que te puede llegar. Entonces, así le pasó a
a Charlie. Digamos, él no, o sea, ya había perdido el desinterés de, a ganarse el premio o el billete dorado, y al comprar esa chocolatina aparece y hay personas a su alrededor que serían, digamos, los que quieren que le vendan el billete, y el tendero es el que le dice, no, o sea, si vos te lo ganaste, o sea, tenés esa oportunidad o tenés eso de poder así ir y llévatelo, o sea, es tuyo, no te dejes manipular por las ideas de los demás, o no te dejes por comprarlo, etcétera. Aunque sí también vemos, o sea, la familia también tenía esa necesidad de poder comprar sus alimentos. Pero vamos a ver que ya este es el último capítulo que vamos a leer, a ver qué es lo que pasa. Lo que decía en el billete dorado. Charlie entró corriendo por la puerta delantera, gritando, «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá!». La señora Bucket estaba en la habitación de los abuelos sirviéndole la sopa de la cena. «¡Mamá!», gritó Charlie, entrando como una tromba. «Mira lo que tengo, mira, mira, mira. El último billete dorado es mío. Encontré una moneda en la calle y compré 2 chocolatinas. Y la segunda tenía el billete dorado. Y había montones de gente a mi lado alrededor que querían verlo, y el tendero me rescató y he venido corriendo a casa. Aquí estoy. Es el 5.º billete dorado. Mamá, mamá, y yo lo he encontrado». La señora Bucket se quedó muda mirándole, y los 4 abuelos que estaban sentados en la cama balancearon sendos cuencos de sopa sobre sus rodillas, dejaron caer de golpe sus cucharas y se quedaron inmóviles contra las almohadas. ¿Por qué? ¿Pero por qué pasó esto? Porque recordemos de que toda la familia quería que Charlie tuviera esa oportunidad de conocer la fábrica, o por lo menos era uno de los ideales que tenía la familia, de que Charlie pudiera tener como esa experiencia, ajá, de poder conocer, porque como le gustaba la chocolatina, entonces o sea, es una emoción bastante grande. Durante 10 segundos aproximadamente reinó un absoluto silencio en la habitación. Nadie se atrevía a moverse o a hablar. Fue un momento mágico. Entonces, muy suavemente, el abuelo Joe dijo, no estás gastando una broma. Nadie se atrevía a moverse. Fue un momento mágico. El abuelo Joe dijo, nos estás gastando una broma, Charlie. ¿Verdad? ¿Te has burlado de nosotros? No, gritó Charlie, corriendo hacia la cama y enseñándole el hermoso billete dorado para que lo viese. El abuelo Joe se inclinó hacia adelante y lo miró atentamente, tocando casi el billete con la nariz. Los otros le miraban esperando el veredicto. Entonces, muy lentamente, mientras se levantaba y maravillosa sonrisa se extendía por su cara, el abuelo Joe levantó la cabeza y miró directamente a Charlie. El color se le había subido a las mejillas y tenía los ojos muy abiertos, brillantes de alegría, y en el centro de cada ojo, en el mismísimo centro, en la negra pupila, danzaba lentamente una pequeña chispa de fogosos entusiasmo. Entonces el anciano tomó aliento y de pronto se sintió, previo aviso, una explosión pareció tener lugar en su interior. Arrojó sus brazos al aire y gritó, ¡Yupi! ¡Yupi! Y al mismo tiempo su largo cuerpo desnudo se alzó de la cama y su cuenco de sopa salió volante en dirección a la cara de la abuela Josephine. Y en un fanático brinco, este anciano señor de 96 años y medio, que no había salido de la cama durante los últimos 20 años, saltó al suelo y empezó a bailar en pijama una danza de victoria. ¡Yupi! ¡Yupi!, gritó. 3 vivas para Charlie. ¡Hurra! 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 Y en ese momento la puerta se abrió y el señor Bucket entró en la habitación. Tenía frío y estaba cansado, y se le notaba. Llevaba todo el día limpiando la nieve de la calle. «Caramba», gritó, «¿qué sucede aquí? ¿No lo ves? Llevo mucho tiempo contarle lo que había ocurrido». «No puedo creerlo», dijo el señor Bucket. «No es posible». «Enséñale el billete, Charlie», gritó el abuelo Joe,
que aún seguía bailando por la habitación como un dereviche con pijama a rayas. Enséñale a su padre el quinto y último billete. Si ustedes se fijan, les voy a presentar. Es ahí, no sé si se ve. Ahí está el abuelo gritando con la pijama de rayas. Entonces, ajá, era muy hermoso este billete dorado. Había sido hecho así, lo parecía de una hoja de oro puro, trabajada hasta conseguir la finura del papel. En una de sus caras, impresas en letras negras con un curioso método, estaba la invitación del señor Wonka. Lea en la voz alta, dijo el abuelo Joe, volviéndose a meter por fin a la cama. Oigamos exactamente lo que dice. El señor Bucket acercó a sus ojos el precioso billete dorado, sus manos temblaban ligeramente y parecía estar muy emocionado. Tomó aliento varias veces y luego se le aclaró la garganta y dijo muy bien, leeré, ahí va. Cordiales saludos para ti, el afortunado descubridor de este billete dorado, de parte del señor Willy Wonka. Estrecho efusivamente su mano. Te esperan cosas espléndidas, sorpresas maravillosas. De momento te invito a venir a mi fábrica a ser mi huésped durante un día entero. Tú y todos los demás que tengan la suerte de encontrar mis billetes dorados, yo, Willy Wonka, te conduciré en persona por mi fábrica, enseñándote todo lo que hay que ver. Y luego cuando llegue la hora de partir, serás escoltado hasta tu casa por una procesión de grandes camiones. Puedo prometerte que estos camiones estarán cargados de deliciosos comestibles que os durarán a ti y a tu familia muchos años. Si en algún momento se te acabase las provisiones, lo único que tienes que hacer es volver a mi fábrica y enseñar este billete dorado, y yo te estaré encantado de volver a llenar tu despensa con todo lo que te apetezca. De este modo, podrás tener la despensa llena de sabrosas golosinas durante el resto de tu vida. Pero esto no es de ningún modo lo más emocionante que ocurrirá el día de tu visita. Eh, Estoy preparando otra sorpresa que será aún más maravillosa y fantástica para ti y para todos mis queridos poseedores de billetes dorados. Sorpresas místicas y maravillosas que te extasiarán, te encantarán, te intrigarán, te asombrarán y te maravillarán más allá del imaginable. Ni siquiera en tus más fantásticos sueños podría jamás imaginar que te ocurrirían tales cosas. Espera, espera. Y ahora aquí están tus instrucciones. El día que he seleccionado para la visita es el primer día del mes de febrero. O sea, ya casi el otro año. Eh, en este día y ningún otro deberás presentarte a la puerta de la fábrica a las 10 de la mañana. No llegues tarde y puedes traer contigo a uno o dos miembros de tu familia para que cuiden de ti y se aseguren de que tú no hagas ninguna travesura. Una cosa más, asegúrate de llevar contigo este billete, de lo contrario no serás admitido. Firma Willy Wonka. Si ustedes se fijan, o sea, dentro de las instrucciones del billete está todo eso. Y también eso pasa como, por ejemplo, con ¿cómo se le llama? Con las golosinas que a veces tienen premio o con las taparroscas que a veces tienen premio, que tienen instrucciones de cómo poder canjearlo. Entonces, esas son las instrucciones que le dan a él para poder llegar a la fábrica de chocolates, que no debe de pasarse de la hora de la mañana, que debe ir acompañado por una persona adulta para que no cometa travesuras, en teoría. Y sigue diciendo, el primer día de febrero, exclamó la señora Bucket, pero eso es mañana, hoy es el último día de enero, lo sé. Caramba, dijo el señor Bucket, creo que tiene razón. Llegas justo a tiempo, gritó el abuelo Joe. No hay momento que perder, debes empezar a prepararte ahora mismo. Lávate la cara, peínate, lávate las manos, cepíllate los dientes, suénate la nariz, córtate las uñas, límpiate los zapatos, plancha la camisa
y en nombre del cielo, límpiate el barro de los pantalones. Debes prepararse mucho, debes prepararte para el día más grande de tu vida. Bueno, no te excites demasiado, abuelo, dijo la señora Bucket, y no pongas nervioso al pequeño Charlie. Todos debemos de intentar mantener la calma. Y ahora lo primero que tenemos que decir es esto. ¿Quién acompañará a Charlie a la fábrica? Que también es una de las cosas que también aparece en la película. Porque recuerdo de que es el papá de Charlie que quiere acompañar. Luego de ahí creo que es la abuela que lo quiere acompañar y así va. Hasta que lo que no dice aquí. Yo lo haré, gritó el abuelo Joe, saltando otra vez de la cama. Yo te llevaré, yo cuidaré de él. Déjalo en mis manos. La señora Bucket sonrió al anciano y luego se volvió a su marido y dijo, ¿y tú, querido? ¿No crees que tú deberías ir? Bueno, dijo haciendo una pausa para meditarlo. No, no estoy seguro, tan seguro de ello, pero debes de hacerlo. No se trata de un deber, cariño, dijo suavemente el señor Bucket. Claro que me encantaría ir, será muy emocionante, pero por otra parte creo que la persona que realmente merece acompañar a Charlie es el abuelo Joe. Parece saber mucho más sobre el asunto que nosotros. Siempre, por supuesto, que sienta lo bastante bien como para... ¡Yupi, yupi! Gritó el abuelo, Joe cogiendo a Charlie de las manos y bailando con él por la habitación. Lo cierto es que parece sentir muy bien, dijo riendo la señora Bucket. Sí, quizás tengas razón. Quizás el abuelo Joe sea la persona más indicada para acompañarle. Está claro que yo no puedo ir con él, dejando a los otros tres abuelos solo en la cama durante todo el día. Aleluya, gritó el abuelo Joe, bendito sea el Señor. En ese momento se oyeron fuertes golpes en la puerta de la calle, el señor Bucket fue a abrir y una segunda oleada de periodistas fotógrafos invadieron la casa, habían averiguado dónde vivía el descubridor del quinto billete y ahora todos querían obtener la historia completa para las primeras páginas de los periódicos matutinos. Durante varias horas reinó un total caos en la pequeña casita y hasta casi medianoche la señora Bucket no pudo librarse de ellos para que Charlie se fuese de la cama. Si ustedes se fijan en este capítulo, habla sobre los momentos en el cual sucede el encuentro del billete, el último billete que le toca a Charlie. Si ustedes se fijan, Charlie encontró el billete, que sería como la moneda de la suerte, en el cual compra una chocolatina, que sería un chocolate de Willy Wonka, y no obtiene nada. Pero luego, en el segundo billete, en la segunda barra, sí aparece, sí lo encuentra. Y luego pudimos también ver de que hay personas que se lo querían comprar, pero él era el único o sea, era el único y como le decía el tendero, de que esa es una oportunidad única en su vida. Y luego de ahí también pudimos ver esa experiencia de la familia al tener o al, ¿cómo se llama? Al decir que se encuentran en sí los billetes y no saben quién va a ser la persona que va a acompañar al abuelo. Si ustedes se fijan, es un momento en donde el, el proceso de poder saber quién va a acompañar a Charlie hace de que o sea, al acompañar a Charlie hace que la familia se una más y al unirse más, también lo que sucede es el, que, que sucede que el, la familia se une más y al unirse más, Charlie, o sea, sabe que el abuelo Joe debe ser la persona indicada para acompañarlo. Y eso es cuando nosotros llegamos al final de Libros en Movimiento, invitándote a que
estés pendiente de nuestra sección Libros en Movimiento, que cada martes se comparte a través del canal de YouTube, en el cual estamos teniendo esta conversación también con ustedes. Estamos analizando también el proceso de situaciones o momentos en donde los personajes nos presentan nuevos acontecimientos que también aportan a la narración. Y en esta sección también hablamos sobre los billetes dorados que se encuentran. También hablamos sobre el abuelo Joe se arriesga a entregarle su billete, su moneda y ir a comprar. Luego la familia empieza a pasar hambre, que también es un proceso en donde la familia tiene que arriesgar para poder, digamos, tener ese momento a ver si encontraban el billete. Luego que sería el milagro, que sería el último que hemos leído, en donde también nos presentan este momento en donde sí aparece el momento donde encuentran el billete. Así que, amigos y amigas, te invito a que cada martes estés pendiente de Libros en Movimiento, en la sección donde nosotros compartimos cada semana un nuevo libro. Para la siguiente semana le corresponde el libro, si no más recuerdo, es Alicia en el País de las Maravillas, en el cual yo te invito a que los puedas leer. También invitándote a seguirme en mis redes sociales a través de Facebook, Twitter, Instagram y también al número de WhatsApp al 73 51 85 86, donde podemos también compartir esa experiencia de mensajitos de texto. Alguna duda, alguna pregunta que tú tengas, puedes hacerla ahí y también en la caja de comentarios de YouTube. Así que también los invito a que estén pendientes cada martes de la sección Libros en Movimiento y podamos compartir esa bonita experiencia. Así que, amigos y amigos, nos vemos a la próxima.